Posteguillo, pero por una serie de circunstancias él no puede estar aquí y me pedía que yo presentase a Santiago. Quiero, en primer lugar, agradecerle al Centro de Estudios Andaluces, al Centra y a la Fundación Cajasol el haber apoyado este ciclo de conferencias de Andalucía en la novela histórica. Y quiero agradecerle a todos ustedes que estén aquí esta noche. Saben que las circunstancias no son las más fáciles, sino más bien todo lo contrario, las más complicadas, las más difíciles. Incluso, pues, los establecimientos cierran a las 10 de la noche, a las 11 tenemos estado de alarma, y yo, que vivo en Cabra, a ver cómo llego, porque mi ciudad queda cerrada esta noche a partir de las 12 de la noche. Pero bueno, aquí estamos. Yo creo que la cultura no debe parar. Tratamos de hacerlo lo mejor que podemos en cuanto al cumplimiento de las normas sanitarias que nos ponen las autoridades, y en ello andamos. Santiago Posteguillo es un profesor de filología inglesa. Él da clase en la Universidad Jaime I de Castellón. Yo le conocí hace ya algunos años y recuerdo que le preguntaba cómo un profesor de inglés se dedica a escribir novela histórica, sabiendo que se producía una curiosa circunstancia, y es que algo debe tener la filología inglesa en este momento en nuestro país, que algunos de los escritores más importantes que hay en el panorama literario actual son todos filólogos ingleses. El caso de Santiago Posteguillo, que acabo de decírselo, no sé si saben ustedes que Juan Eslava Galán fue catedrático de inglés, o que María Dueñas también es profesora de filología inglesa. Digo que algo debe tener la filología inglesa cuando se producen estas circunstancias o estas situaciones, ¿no? Y me decía Santiago que él había decidido escribir una novela, vamos a decir, de romanos, porque él, que había estado en Gran Bretaña, en el Reino Unido, sentía cierta indignación como consecuencia de lo que allí ocurría. Él me dijo que Britania era una provincia que estaba en un extremo del imperio, me van a permitir una expresión, en fin, poco académica, que aquello era como el culo del mundo, y sin embargo el enorme partido que los ingleses le han sacado siempre a las historias de Britania. Las han conectado con el rey Arturo, con esa última legión de la que hablaba, o la Legión del Águila, de la que hablaba Manfredi, etcétera. Le han sacado un partido enorme, y allí lo que había era un muro para separarse de los yutos, de los pictos, tribus al norte muy bárbaras, pero le han sacado un gran partido. Y que, sin embargo, la provincia romana de Hispania, una de las provincias más importantes del imperio, nosotros no le sacábamos en ningún momento partido a la importancia que Hispania había tenido en el imperio. Y fue, por lo tanto, una reacción contra esa realidad lo que le llevó a Santiago a escribir aquella primera trilogía que relacionaba pues, a dos grandes enemigos del mundo antiguo, a Escipión y a Aníbal, ¿no? Pero él aquí esta noche está fundamentalmente por su segunda trilogía, una trilogía que tiene como eje central a un hispano, a un andaluz, si quieren, a un personaje de la Bética. Me estoy refiriendo a Trajano, al emperador Trajano, al que él ha dedicado su segunda trilogía con 3 novelas espléndidas. Los asesinos del emperador, Circo Máximo y La Legión Perdida. 3 novelas donde Trajano aparece como elemento fundamental de las 3, como hilo conductor de esas 3 novelas, y de ese personaje, de ese andaluz situado en las novelas de Santiago Posteguillo es de lo que él va a hablarnos esta noche. No quiero terminar sin decirles 2 cosas más. Una, Santiago Posteguillo, además de haber escrito esas espléndidas novelas traducidas a no sé cuántos idiomas y que lo han convertido en uno de los grandes de la novela histórica, no solo en España, sino en Europa y en el mundo, es también autor de unos relatos cortos de un fuerte contenido literario. Yo recuerdo que cuando me envió el primer volumen de esos relatos cortos, lo leí en 2 tardes y quedé tan impresionado que inmediatamente lo llamé. Y le dije, mira, yo me he quedado sorprendido de tal manera con lo que acabas de escribir que esto me parece sencillamente extraordinario. Relatos cortos donde es capaz de urdir una intriga literaria con respecto a los personajes que mantiene al lector tenso a lo largo de ellos. Hay una docena, 15, 20 en cada uno de los volúmenes que él ha dedicado a eso.
Y por último, agradecerle mucho que haya buscado un hueco en una agenda muy apretada y sobre todo en una agenda muy dificultosa para poder venir de su Valencia natal hasta nuestra Córdoba. Ha tenido que hacer no sé cuántos transbordos, llevar documentos en el bolsillo por si Valencia, en fin, no está confinada, pero yo me temo que la van a confinar de un momento a otro. Me decía, yo espero... Ahí vamos. Me decía, yo espero poder irme a mi casa. Digo, bueno, si no te vienes a la mía y esperaremos el tiempo que haga falta. Muchas gracias, Santiago, por el esfuerzo y muchas gracias a todos ustedes por venir a acompañarnos esta noche. Bueno, yo cobré conciencia de la seriedad de lo que estaba pasando cuando en Valencia se cancelaron las fallas. Esa es nuestra unidad de medida allí. Y claro, como podrás imaginar, cuando pasó eso ya cobré conciencia de que la cosa era realmente seria. Muchísimas gracias a la Fundación, muchísimas gracias a todos ustedes por estar aquí, a Pepe Calvo por invitarme también a estar aquí, y también comparto la opinión de que con todas las medidas que sean prudentes, con toda la distancia que tengamos que mantener y con todo el cuidado necesario, no obstante, yo soy de los que piensan que hay que seguir con la cultura. George Orwell, que está muy de actualidad, más allá de 1984, Rebelión en la Granja, que será puesto a mis estudiantes este año para que lean, pues decía, lo difícil no es mantenerse vivo, lo difícil es mantenerse humano. Y a mis estudiantes les hacía una reflexión al principio de este curso también tan extraño. Les dije, bueno, ¿vosotros qué pensáis? ¿Que se puede...? Porque la asignatura que tengo con ellos este semestre es la de segundo, Introducción a la literatura británica, entonces es la primera obligatoria que tienen de literatura. Es decir, que para muchos es la primera vez que se enfrentan así con literatura. Y les digo, ¿vosotros creéis que los escritores, las escritoras, son necesarios para vivir? Te miran así y dicen, tendremos que decir que sí, claro, porque se puede saber literatura. Pero les digo, no, pero vamos a ver, para vivir, o sea, para subsistir. Para subsistir nos hace falta beber agua a diario y comer. Y con eso se vive. ¿Creéis que hace falta escritores, escritoras para vivir? Entonces, claro, al final uno se envalentona, ¿no? Y dice, hombre, no. Digo, vale, correcto, no hace falta. Ahora yo os pregunto, estoy hablando con ellos, les digo, en el confinamiento, ¿qué habéis hecho? Digo, estoy seguro que habéis bebido agua y habéis comido, porque estáis aquí. Igual incluso habéis bebido más cosas, pero vamos, tampoco vamos a entrar en ello. ¿Qué más habéis hecho? Y claro, digo, hombre, no sé, igual alguno ha leído un libro, alguno levantaba la mano, pero vamos, ocasional. Digo, pero bueno, yo digo que ver pelis, igual alguno, no tantas, porque con 20 años ya no se ven pelis casi, pero ven series de televisión. Digo, series de televisión habéis visto por un tubo. Sí. ¿Y quién está detrás de las series de televisión? Los guionistas. ¿Y qué son los guionistas? Autores, escritores. Probablemente, muchos de vosotros también, hablando con ellos sigo, habréis jugado a videojuegos. Digo yo. Y están guionizados todos. Ahora yo os vuelvo a preguntar, ¿hacen falta los escritores, las escritoras para vivir? La respuesta obvia es que para vivir, para pasar de un día a otro, que el corazón esté latiendo y que tengamos sangre en el cuerpo y tal, no hacen falta. Pero para que la vida no sea un desastre, para que la vida no sea una tristeza, pues hombre, la literatura ayuda y en general las artes ayudan, en general las humanidades ayudan. Entonces yo ahí sí que me revelo mucho cuando se toman decisiones por las cuales la primera que cae siempre es la cultura. O sea, en general, cualquier gobernante en este país de cualquier color, primero dispara a la cultura y luego, si acaso, pregunta. Este es un país que consideraba esencial fumar
pero no consideraba esencial que esté abierta una librería. Yo no critico a la gente que fume tranquilamente, privadamente, sin molestar a nadie, ni estoy proponiendo que si vuelve otro confinamiento, Dios quiera que no, como el que vivimos, se cierren los estancos. Yo lo que digo es que dudo mucho que si hubiera otro confinamiento radical, fuéramos a encontrar multitudes agolpándose en las librerías. No creo que vaya a pasar, ¿eh? Estaría bien que siempre se mantengan abiertas. Y las bibliotecas también. Pero bueno, esta es mi opinión. Y claro, a lo mejor pueden pensar que yo barro para casa, pero yo lo voy diciendo. Es verdad que soy profesor de filología inglesa y ayer estaba dando clase, pero por supuesto estaba dando clase y estaba hablando de Julio César. O sea, yo en cuanto puedo, pues aprovechando que Shakespeare escribió una obra de teatro que se llama Julio César, pues aprovechando que Shakespeare pasaba por Julio César, pues yo ya me pongo a hablar de Roma y todas estas cosas, ¿no? Pero he venido aquí para hablar de Trajano, de ese andaluz universal. Y primero les explico cómo llego yo a él, ¿no? Después de escribir la trilogía de Escipión, yo me pienso mucho con qué personaje voy a trabajar, porque de alguna forma, teniendo en cuenta el tipo de proyectos en los que me embarco, suele ser el caso que voy a pasar varios años con ese personaje. Lo mínimo es que sea un personaje al que admires, porque estar con alguien que te cae mal, pues ya está la vida bastante complicada como para luego encerrarte en el despacho 6 o 7 años para escribir de alguien que te cae mal, ¿no? Es mejor que sea alguien que admires. Yo admiraba la nobleza de espíritu de Escipión y su tenacidad, su capacidad de sobreponerse a todo tipo de dificultades, y entonces buscaba un personaje que estuviera, digamos, en esa línea, ¿no? Cierto es que a esto se añadía la reflexión que ha comentado Pepe, en el sentido de que cuando he estado estudiando mucho tiempo en el Reino Unido, mi tesis doctoral la hice en gran parte en el Reino Unido, notaba ese chauvinismo británico, ¿no?, de que siempre se cree en el centro del mundo, que lo fueron. Cuando fueron Imperio Británico, pues hay que reconocerles que tuvieron su tiempo en el que fueron centro del mundo, ¿no? Que por eso en la novela Drácula, el plan de Drácula, que la gente no se suele haber leído la novela, pero el plan de Drácula es salir del castillo de Transilvania, y ha comprado unas propiedades en Londres porque él lo que quiere es ir a Londres para controlar Londres, porque como Londres era el centro del mundo en ese momento, entonces controlar el mundo. Pero desde hace mucho tiempo no es el centro del mundo. Y hubo otras veces en los que no era el centro del mundo. Y los ingleses, bueno, no sé si habrá muchos ingleses aquí, o sea, si hay muchos ingleses, aunque como el turismo está como está, no creo que haya demasiados. Pero vamos a ver, tienen muy a gala el hecho de que no han sido invadidos ni por Napoleón ni por Hitler. Cierto es. Pero, hombre, eso de que no han sido invadidos nunca, en fin, porque los vikingos se cebaron bien por allí, pero sobre todo los romanos. Los romanos los invadieron varias veces e invadieron toda la isla de Britania, incluida toda Caledonia. A Irlanda la dejaron. A Irlanda la llamaban Hibernia. O sea que a partir de ahí, imagínense lo que pensaban los romanos de Irlanda, ¿no? Pero había una serie de minas importantes en Britania, entonces lo conquistaron. Pero también es cierto que era una esquina del imperio y que cuando las cosas se les torcieron, empezaron los problemas con los bárbaros, siglo II, siglo III, siglo IV, uno de los primeros sitios que abandonan es Britania. Sin embargo, los ingleses han tenido la habilidad de escribir sobre Roma transmitiendo la sensación de que Britania era poco menos que una de las grandes provincias del Imperio Romano, cuando realmente era lo que ha dicho Pepe, el culo del mundo. O sea, si van al muro de Adriano, en la frontera norte de Britania, allí hace frío, niebla, es un lugar inhóspito. Estoy convencido de que cuando un legionario estaba allí vigilando, pensaba que estaba en el fin del mundo. Y eso me hacía hervir la sangre en la medida en que, como en tantas otras ocasiones con nuestra historia, la historia de España, muchas veces pues no valoramos lo que tenemos, ¿no? Y, hombre,
hemos tenido gente que a lo mejor pues no era la más adecuada, pero hemos tenido gente muy, muy, muy capaz, ¿no? Pepe Calvo está ahora novelando, ¿no? A Elcano, por ejemplo, ¿no? Que no está, yo creo que no ha sido hasta ahora, no se le ha hecho justicia adecuadamente, pero con La Ruta Infinita pues se le empieza a hacer justicia. Y hemos tenido otras personas realmente de valía internacional, y uno de ellos era Trajano. Yo, cuando me encuentro con un montón de virtudes de Trajano, que ahora luego pasaré a enumerar, me admiro del personaje y digo, pues esto me gustaría escribir sobre él, pero digo, seguro que se ha escrito pues una barbaridad de novelas. Ingenuo de mí, me pongo yo a mirar y no encuentro novelas sobre Trajano. Prácticamente no hay nada escrito sobre él de ficción histórica. Digo, no lo entiendo. Luego estuve reflexionando y me di cuenta que, claro, Trajano arrastraba dos estigmas consigo mismo. Dos estigmas a la hora de ser luego recuperado por escritores del siglo XX o XXI. Primero, que era homosexual, cosa que era relativamente normal en Roma, ¿no? Como lo era en la antigua Grecia. Pero con la llegada del medioevo, la homosexualidad queda estigmatizada hasta prácticamente antes de ayer, ¿no? Y claro, escribir en una España del siglo XX, en algunos momentos del siglo XX, muy complicados, sobre un homosexual, pues era una locura, era algo que no se podía hacer. Y, por supuesto, tenía el peor de los estigmas, ser hispano, ser de Andalucía, porque, como ya les he apuntado, ¿no? Y como hemos hablado muchas veces, Pepe y otros escritores, ¿verdad? El tema de que el español muchas veces no valora lo que tiene, ¿no? Yo siempre pongo el ejemplo de Rafa Nadal. A Rafa Nadal, que es absolutamente intergaláctico, no sé ya qué adjetivos se pueden encontrar, en cuanto se lesionó, en cuanto... Todos los titulares se ha acabado. Aquí lo que estamos esperando en la esquina para que cualquiera que haya destacado en nuestro país de forma brillante, para darle. Entonces, ¿cuántas veces han enterrado la prensa deportiva a Rafael Nadal? No sé, innumerables. Pero bueno, el hombre se empeña en seguir ganando, para dolor de los franceses, que deben de sufrir. Yo cambiaría ya el nombre de Roland Garros, me parece absolutamente absurdo ese nombre, ¿no? Tendría que ser el trofeo Rafa Nadal, ¿no? Pero bueno. De hecho, en la Wikipedia me contaron que durante unos días pusieron la broma, no sé si lo conocen, de que Roland Garros era ese torneo donde se apunta mucha gente para ver quién llega a la final y la pierde con Rafa Nadal. Bueno, pues ese chauvinismo que tienen los franceses, ese chauvinismo que tienen los ingleses, no lo tenemos nosotros, ¿no? Yo creo que, bien entendido, sin que de pronto todo lo que sea nuestro es maravilloso, no hay que ir a ese otro lado, pero aquello que tenemos bueno, recuperarlo, ¿no? Y en ese sentido, pues, me adentré, ¿no?, a recuperar a Trajano. ¿Y por qué? Pues porque Trajano era un gobernante ejemplar. Miren, yo tuve un profesor, Enrique Alcaraz, que un día me dijo, mira, Santiago, desengáñate, es muy difícil persuadir a nadie de nada. Y yo, hombre, no puede ser. Me dice, no he acabado, salvo por el ejemplo. Si tú das ejemplo, sí. Entonces tienes autoridad moral. Entonces puedes persuadir. Y Trajano era ejemplar. Trajano era un gobernante que, si había guerra, iba a la guerra. Si había una batalla, no solo ordenaba la batalla, sino que iba a primera línea de combate. De hecho, acabó herido por precisamente ponerse en esas situaciones. ¿Ustedes se imaginan a un presidente de Estados Unidos o a un Putin, por mencionar un par de personajes importantes del mundo actual, en primera línea de combate? ¿En alguna de las batallas en las que meten a sus tropas? Es absolutamente impensable, inconcebible. Bueno, pues Trajano hacía eso. Trajano, si había que andar 40 kilómetros cada día, se lo exigía a sus tropas, desmontaba de su caballo y andaba, para acabar con sabañones en los pies como tenían todos sus legionarios, pero nuevamente cargado de autoridad moral.
claro, sus hombres lo seguían al fin del mundo, que prácticamente se lo pidió. Se preocupaba de la gente desfavorecida de Roma. Aunque había más de 13 acueductos que llevaban agua a Roma en su época, el barrio del centro, la Subura, que estaría, para que se hagan una idea, próximo a lo que sería a donde está el Coliseo ahora mismo, en ese barrio, el barrio más popular, más humilde de Roma, no llegaba el agua. Trajano construye un acueducto para que llegue el agua a ese barrio. Hizo política social. Hizo política social sin subir impuestos. Era de los que pensaba que si subías mucho los impuestos, pues parabas la economía. Yo hablo de Trajano, ¿eh? Ustedes, si quieren hacer extrapolaciones, las hacen, pero yo les explico lo que hacía Trajano. Pero vamos, el hecho de no exigir nunca a nadie lo que él no estaba dispuesto a hacer, transparencia, hacía públicos los gastos de la familia imperial, transparencia, cosas absolutamente casi inconcebibles, ¿no? Y con la cultura era conocido que más de una vez, hablando con alguno de los filósofos o escritores de la época, alguna vez les decía, mira, no entiendo lo que estás diciendo, pero lo respeto. No está mal. Primero, admitir lo que tú no sabes, siendo emperador, con todo el poder que tienes, y respetarlo porque intuyes que es relevante. Visto todo eso, pues me decidí bueno, pues esto hay que contarlo. Hay que hablar de este Trajano andaluz universal. Y me embarqué en 3 novelas, como ha comentado Pepe, Los asesinos del emperador, Circo Máximo y La legión perdida. Una sería el ascenso de Trajano, la otra sería su momento de apogeo y luego el último gran proyecto y su caída. En Los asesinos del emperador tenía un problema y era que no quería repetir un principio cronológico, o sea, no contarlo. Un principio en Roma pues nace un niño pequeñito en una familia, en una domus, lo depositan en el suelo, viene el pater familias y tiene que decidir si lo coge y lo acepta o no lo acepta en el seno familiar, que es muy bonito para explicar cómo es el nacimiento de un niño y la aceptación o no por el pater familias, pero eso ya lo había contado en Africanus, con Escipión. Entonces estaba todo el rato dándole vueltas a tener un principio potente, ¿no?, para esta novela. Esta novela es donde Trajano va a ascender a la sombra ocultándose casi, ¿no?, de un lunático, de un psicópata como era el emperador Domiciano, el último de la dinastía Flavia, absolutamente cruel y déspota. Entonces se me ocurrió que, teniendo en cuenta que a Domiciano hay una conjura para intentar asesinarlo, donde contratan gladiadores, se me ocurrió que no se nos explica cómo entraron los gladiadores en este espacio, en el Palacio Imperial, pero yo siempre he pensado que no llamaron a la puerta. Digo yo, venimos a asesinar al emperador, supongo que tendrían otro planteamiento. Y teniendo en cuenta que había 50 kilómetros de alcantarillado en la Roma imperial, al final de la dinastía Flavia, y que una de las grandes cloacas pasa por debajo del hipódromo privado que hay dentro del Palacio Imperial en el Palatino, pues se me ocurrió que los gladiadores intentaran entrar por las alcantarillas. Y entonces el principio de Los asesinos del emperador es un grupo de gladiadores armados hasta los dientes que van con esa misión, intentar asesinar al emperador Domiciano. Mientras que en Germania se está intentando comprar la voluntad de Trajano para que se sume a esa conjura. ¿Aceptará? ¿No aceptará? Bueno, me pareció que era un buen principio, porque Alfred Hitchcock decía que una novela tenía que empezar como un terremoto y de ahí para arriba. No, a él le salía, yo lo intento, ¿no? Pero bueno, como máxima está bien, ¿no? Junto con Trajano, pues acompañé ya la novela de otra de las cosas que he ido yo evolucionando en mi literatura, que es prestar mucha más atención a las mujeres, a los personajes femeninos. Pero no porque piense que sea una moda ni nada de todo eso, sino porque creo que es de justicia. Y más en una época donde estamos intentando construir igualdad entre hombres y mujeres en el presente y pensando en el futuro, que también esto se construye hacia el pasado,
incorporando en nuestros textos a muchísimas mujeres que fueron muy relevantes y muy importantes en la historia, en este caso en la historia de Roma. Y aquí hay una mujer que destacaba mucho, que era Domicia Longina, la esposa del psicópata Domiciano. Casada con un psicópata, cómo de inteligente tenía que ser para intentar sobrevivirle, ¿no? O sea, me pareció un personaje fascinante, ¿no? Y luego también tenemos una gladiadora, porque las hubo. Y se ha escrito muy poco de las gladiadoras, y las hubo. O sea, tenemos 2 decretos imperiales y 7 fuentes clásicas que explican claramente que hubo. Y hay tumbas con gladiadoras, hay relieves clásicos con gladiadoras, etcétera, etcétera. Y esto también me parecía importante incorporarlo en este universo de Trajano, porque era parte de ese universo de Trajano, ¿no? De hecho, esto lo estoy, voy a hacer una digresión, ¿no? Pero lo estoy llevando, más allá de que hiciera después de la trilogía de Trajano estas novelas sobre Julia Domna, la emperatriz Julia Domna, hemos conseguido acabar, no me digan cómo, porque el final del rodaje era en Valladolid, en Medina del Campo, que estaba confinado. Menos mal que gran parte del rodaje lo hemos hecho este verano en Bulgaria, que se podía trabajar con más tranquilidad. He estado trabajando en una serie en el confinamiento, por eso de intentar optimizar el tiempo. Estuve haciendo los guiones de una serie de televisión de 6 episodios que se va a llamar El corazón del imperio. Es para la plataforma Movistar. Es una serie de ficción y documental, donde bueno, pues yo aparezco de presentador y les voy a introducir distintos personajes femeninos de la historia de Roma, que o bien su imagen está distorsionada o bien de alguna forma son mujeres injustamente olvidadas, ¿no? Pongan por caso Cicerón. Todo el mundo conoce a Cicerón, ¿verdad? O le suena el nombre de Cicerón. ¿Ustedes saben que una mujer lo derrotó 3 veces? No, normalmente no lo saben. ¿Ustedes saben que hubo una mujer que comandó 8 legiones militarmente? ¿Que hubo una senadora en la antigua Roma? Una. Primera y última, claro. Todo eso lo queremos contar en esta serie. Esa senadora, por cierto, la va a hacer Aitana Sánchez Gijón. Y en esta locura que yo tengo de verosimilitud, que se ve en las novelas de Trajano, el documentarme mucho, ¿no? El que, aunque yo invente luego, sobre todo, muchas veces en la ficción histórica, no es tanto que lo que contemos no sea cierto, como qué contamos antes, qué contamos después, la forma de narrarlo, ¿no? Bueno, pues en una locura, en un ataque que me dio de locura, estaba con el director de la serie de televisión, cuando estábamos acabando los guiones, y le digo, pues claro, luego hay ficción, aparecen actrices, actores y van recreando lo que hemos escrito. Digo, ¿a que no te atreves a rodar en latín? Y Israel del Santo, que es el director, pues, no sé, se vino arriba, habíamos tomado unas cervezas, y dijo que no, ahora hacemos los castings en latín, ya verás. Y en latín fue. Y entonces, claro que Movistar, cuando se ha enterado, anda un poco incómoda conmigo. Yo tengo claro que esta puede ser mi primera y última serie con Movistar, a no ser que de pronto a la gente le parezca interesante escuchar a Cicerón hablando en latín, a Cleopatra hablando en latín y a un montón de personajes que van a estar saliendo por ahí hablando en latín. Yo no sé, pero si la gente aguanta a Khaleesi en Juego de Tronos hablando en Dothraki y lo subtitulan, ¿no? Que no lo cuestiono. O a Aragorn hablando en élfico con Arwen y lo subtitulan y no pasa nada, ¿por qué no pueden hablar nuestros personajes en su idioma, ¿no? Que es la raíz de nuestro idioma? En fin, esto ha sido una locura. En 2021 pues se estrenará y veremos lo que pasa, ¿no? Aitana Sánchez Gijón también, cuando vio el texto en latín, también me dijo, pero bueno, lo ha hecho como lo hace siempre, absolutamente siempre. Espectacular, espectacular. Pasando de los asesinos del emperador, esas gladiadoras que forman parte, ¿no?, del mundo de Trajano, continúo con Circo Máximo, ¿no? Y nuevamente voy jugando con elementos similares.
tengo a Trajano, tengo que contar cómo Trajano va a conquistar la Dacia, cruzará el Danubio. Cuidado que esto es muy, muy imponente, porque Augusto estableció de un modo u otro que las fronteras del Imperio Romano eran 3 ríos, el Rin, el Danubio y el Éufrates. Y nadie se había saltado eso. Había al norte del Danubio un rey de Cébalo, francamente, no sé, una persona de estas que te dice un día una cosa, un líder que te dice un día una cosa y al día siguiente te dice la contraria. Y que constantemente incumple lo que ha pactado. Yo les insisto que yo estoy hablando del siglo II. Entonces, el emperador anterior, Domiciano, le pagaba dinero al rey de Cébalo para que no cruzara el Danubio y no atacara las provincias romanas de Mesia y Panonia. De Cébalo cogía el dinero y luego cruzaba y hacía saqueos en todas esas provincias igual. Trajano, cuando llega al poder, dice, hombre, pues esto se va a acabar. Para empezar, no le vamos a dar dinero. Y para continuar, como cruces otra vez, pues yo iré con 8 legiones, o 9, o las que me parezcan, y cruzaré el Danubio. Claro, esto es lo que tiene cuando uno está mal acostumbrado y ha estado acostumbrado a hacer lo que le da la gana, sigue haciéndolo hasta que encuentra la horma de su zapato. Entonces, la horma del zapato de Cébalo fue Trajano. Volvió a cruzar de Cébalo, volvió a saquear, entonces fue Trajano, y no solamente cruzará, sino que además le dirá a Apolodoro de Damasco, su arquitecto, que va a hacer un puente en el Danubio. Porque él no va a cruzar para hacer una campaña de castigo y regresar, sino para quedarse. Y entonces y para crear otra provincia romana, y todas las provincias romanas están unidas por calzadas, y las calzadas romanas, cuando llegan a un río hay un puente. Que el Danubio es el río más ancho de Europa, que tenía casi 1 kilómetro de anchura. Bueno, pues para eso eres el arquitecto imperial y tienes que hacerlo. Y lo hizo Apolodoro de Damasco, construyó el mayor puente del mundo antiguo, que es una subhistoria, una intrahistoria de Circo Máximo, ¿no? También aparecerán las mujeres, porque otra de las subhistorias que aparecen en Circo Máximo es las vestales, de las que hablamos también en la serie de televisión. Y aquí hay una vestal en el centro de la trama acusada por crimen inquesti, es decir, por haber tenido contacto carnal con alguien. No tiene por qué ser su hermano. El crimen inquesti era simplemente que una vestal no podía tener contacto carnal con nadie. De hecho, no la podía tocar nadie en 30 años de sacerdocio. Así que tenemos toda esta trama de momento de apogeo de Trajano conquistando la Dacia, de una historia de misterio con esa supuesta acusación contra esa vestal, la relación que pueda existir entre esa vestal y Trajano, porque en esta novela Trajano nunca tuvo hijos, pero ¿tuvo hijas? Ahí lo dejo, porque no me gusta hacer spoilers de mis novelas. Y entonces ya me adentro en una parte del título de la conferencia. En otra parte del título, Trajano, un andaluz universal. Y es que en La Legión Perdida llegamos a entender la universalidad de Trajano. En La Legión Perdida nos vamos a encontrar un Trajano que quiere llevar a efecto el sueño de otros romanos, incluso como por ejemplo fue Craso. Craso, cuando teníamos el triunvirato de Julio César, Pompeyo y Craso, claro, Julio César había conquistado la Galia, Pompeyo controlaba Hispania, había eliminado todos los piratas del Mediterráneo, y Craso no había hecho nada. Entonces intentó invadir con unas legiones Partia, pero lo hizo mal. Hizo un auténtico desastre militar, perdió muchas legiones, una acabó prisionera de los partos, etcétera, etcétera, la Legión Perdida. Y de ahí viene el craso error. Bueno, Trajano tiene que conseguir que sus legiones se sobrepongan a eso. En un mundo universal en su mente, donde Roma, Partia, el Imperio Kusan de la India y China están interconectados por la famosa ruta de la seda que en tiempos de Trajano se potencia. Y ahí podemos ver la universalidad de Trajano. ¿Tengo tiempo? Sí, 10 minutos. 10 minutos, muy bien.
En ese sentido, le añado otra vuelta de tuerca más a la novelización de Trajano. ¿Es necesario viajar a los emplazamientos que vas a recrear en tus novelas? No es necesario, absolutamente necesario no es. Antes he mencionado de pasada la novela Drácula de Bram Stoker. Pues Bram Stoker nunca viajó a Transilvania ni a Rumanía, pero se documentó muy bien, es decir, no es necesario. Y más cuando hacemos novelas que pueden tener lugar en cualquier parte del mundo. Pero yo sí que creo que si puedes viajar a algunos de los espacios relacionados con tus personajes, sí que te carga emocionalmente, ¿no? Lo tuve relativamente fácil para poder ver dónde nació Trajano, porque es aquí mismo, bueno, a unos pocos kilómetros, ¿no? Pero para cuando quería ya narrar el final de su vida, sí que de alguna forma era momento de contemplar el último atardecer que vería Trajano en su vida. Y Trajano fallece en una ciudad muy pequeña ahora que se llama Gazipasa, en el sur de Turquía, de regreso de la campaña de Partia. Y entonces hasta allí fui para ver ese lugar donde hay un monumento levantado por orden de Adriano que recuerda su memoria, en el lugar donde él murió. En principio iba a ser su tumba, pero solo queda el monumento porque él no será enterrado ahí. Ahora les diré dónde se enterró Trajano. Pero bueno, a mí me parecía muy importante ver aquello. Por supuesto, la última persona que ha investigado sobre el monumento a la memoria de Trajano en Turquía es una investigadora alemana, y aquello pues ya está lleno de plantas y tienen tantísimas cosas en Turquía, Éfeso, Afrodisias, Side, Aspendos, Perge, que ya no... Hay muchas cosas a las que no les prestan atención, ¿no? Yo creo que el Ministerio de Cultura español se preocupara de hacer una pequeña inversión arqueológica en aquel lugar, pues no estaría mal, pero bueno, yo ahí lo dejo. Y ese fue, y hasta ahí llegamos, ¿no? con Trajano, con ese andaluz universal, al que en La Legión Perdida le puse un toque cordobés que consistía en que, claro, cuando los romanos se los lleva Trajano a conquistar Partia y están en el desierto de Mesopotamia, hace calor. Pero yo quería que quedara claro para el lector en una sola frase que hacía mucho calor. Entonces puse a 2 legionarios provenientes de Hispania quejándose del calor. Pero claro, si yo hubiera puesto a 2 astures, pues yo creo que no habría llegado el impacto. Entonces yo puse a 2 legionarios procedentes de Córdoba. Y claro, yo ya entiendo que si 2 cordobeses se quejan del calor, es que debe hacer calor, ¿no? Así que ese es el toque cordobés que tiene la novela. La trilogía de Trajano va a llegar al 10º aniversario, en 2021, de su salida con Los asesinos del emperador. Y la verdad es que la editorial pues está preparando una edición especial para el 2021 y me pidieron que hiciera un prólogo para esa edición especial. Y estuve pensando bien, ¿no? ¿Qué le pongo, ¿no? a este prólogo, ¿no? ¿Cuál puede ser la reflexión más importante, ¿no? ¿Por qué seguir leyendo a Trajano o sobre Trajano? Y lo que he puesto en ese prólogo, que se ve que les ha gustado porque lo van a poner en la solapa de todos los libros, ¿no? Es que nuestro mundo, el mundo del siglo XXI, desde que yo empecé a escribir sobre Trajano hasta ahora, tiene uno la sensación que ha cambiado a peor. Y que en un mundo donde tengo la sensación de que hay una ausencia notable de líderes carismáticos y ejemplares que puedan ser modelo de gobierno, seguir leyendo sobre Trajano, seguir acordándose de Trajano, es un ejercicio de esperanza. Muchas gracias.
Vamos a abrir un coloquio para quien quiera hacerle alguna pregunta a Santiago, pero yo voy a hacer dos apuntes. El primero, que a ver si ahora nos quiere hablar un momento, ya que la corrupción es un fenómeno muy dado en nuestro tiempo, sí. ¿cómo la trataba Trajano? ¿Cómo actuaba Trajano? Y en segundo lugar, dar fe de la importancia que para Santiago tiene la mujer en el mundo romano. Antes, en la presentación, yo he obviado referirme, y todos ustedes lo conocerán, que él ganó el premio Planeta con una obra titulada Yo, Julia. Una mujer extraordinaria, una mujer excepcional por muchísimas razones. Pero es que sigue insistiendo, y después de Yo, Julia ha venido Y Julia retó a los dioses, novela que tiene una serie de componentes a los que a mí me gustaría que también aludieras, aunque fuera muy brevemente, a la corrupción en tiempos de Trajano y cómo combatía el emperador esa corrupción, y un poco el perfil de Julia, sobre todo en la segunda novela. Pues sí, el tema de la corrupción es verdad que no lo he tratado, he estado hablando de otras cosas, pero sí hereda precisamente Trajano un gobierno muy corrupto, una gestión del imperio muy corrupta, promovida precisamente por Domiciano, el último de los Flavios, ¿no? Que pues eso, que se compraban y se vendían cargos políticos como consulados, pretores, gobernadores de provincias, etcétera. Y se robaba mucho dinero. Cuando he hablado también del agua, Trajano encargará una auditoría porque no entiende por qué falta agua en otras partes de la ciudad y descubrirá que hay terratenientes alrededor de la ciudad que pinchan los acueductos para quedarse con agua sin pagar al Estado romano. Y tanto a esas personas como a los que sustraían dinero, fueran senadores o quien fuera, o gobernadores de provincias, Trajano les pedía que devolvieran siempre todo lo sustraído. Y lo devolvían porque Trajano tenía una cosa que se llama leones en el anfiteatro Flavio, y esa era la alternativa. Y se sorprenderán cómo todo el mundo encontraba el dinero y lo devolvía absolutamente todo. Y luego de devolverlo todo, los deportaba normalmente, era magnánimo, porque los podía haber matado o cosas así, ¿no? Pero los deportaba a esquinas incómodas del imperio, ¿no? Por ejemplo, Britania, ¿no? Es un sitio donde pues, podía llevar a mucha gente, ¿no? Esa era como gestionaba la corrupción, lo cual pues consiguió reducirla muchísimo. En Y Julia retó a los dioses trato muchos temas que cuando a veces un periodista me pregunta ¿cuándo voy a escribir de la actualidad? Yo le digo, mira, en Y Julia retó a los dioses, en Trajano habló de la necesidad de gobernantes ejemplares. Digo yo que de actualidad eso estará, pero bueno. En Y Julia retó a los dioses pues hablo de una mujer que se enfrenta contra un carquinos, que es la palabra griega, tal y como se lo explica el médico Galeno, para describir el animal cangrejo, porque en el seno de la emperatriz hay un bulto que se ramifica como las patas de un cangrejo, y el médico Galeno, el gran médico del mundo antiguo, le dice que los romanos en latín lo llaman cáncer y que él no puede curarlo. Hablo de la eutanasia porque se plantea ese tema en la novela. Hablo de una mujer en un mundo de hombres. Hablo de hasta cómo Julia, junto con su marido, el emperador Severo, tienen que enfrentarse a una pandemia, al virus de la viruela, que es el virus que más gente ha matado a lo largo de la historia. Todas las pestes que se denominan antoninas en la época romana, sabemos por Galeno, que lo describe con mucho detalle, la sintomatología de los enfermos, sabemos que eran brotes muy agresivos del virus de la viruela. Si han visto la película Gladiator, que es un espectáculo visual entretenido, es mentira que Cómodo, que era muy malvado, matara a su padre Marco Aurelio. Cómodo hizo muchas barbaridades, que las cuento en Yo, Julia, pero esa no. Marco Aurelio muere de viruela. Y el coemperador, porque la gente es habitual olvidarse de que Marco Aurelio en los primeros años cogobernó. Hubo dos emperadores que se llevaban bien, el otro era Lucio Vero, también muere de viruela. Es decir, que aquello se había llevado porque los virus no conocen, como está pasando con este virus, que no conocen de condición social.
bueno, me voy a callar. Una lección que nos da Julia en ese momento es persuadir a su marido de que no tiene delante de él un enemigo que sean guerreros. Y Severo se da cuenta y lo admite. Dice, es verdad, si fueran guerreros contra lo que me tengo que enfrentar no pediría asesoramiento a nadie, porque él era un buen militar, Severo era un buen militar, y él sabía dónde poner las legiones cuando se enfrentaba contra enemigos armados. Pero se da cuenta con Julia que ante ese enemigo silencioso de ese virus, ¿no? Para ellos una enfermedad, no tenían el concepto de los virus en mente, le cede rápidamente el mando a Galeno. Y Galeno en Egipto conseguirá detener una expansión del virus de la viruela, actuando las autoridades políticas muy pronto, cediéndole el poder a la autoridad sanitaria, y Galeno, que había visto ya este virus expandirse otras veces, separó rápidamente a los infectados de los no infectados. Primera decisión. Segunda decisión, tratar a todos los infectados, por supuesto, pero que la gente que los trataba estuviera a su vez separada del resto, mientras cuidaban a los que se tenían que recuperar. Y con toda esa gestión conseguirá que no se expanda otra vez el virus de la viruela, que es probablemente una de las grandes victorias de Julia y de Severo, y de Galeno, por supuesto. Y ustedes verán que nos estamos lavando la mano todos los días, constantemente, varias veces. ¿Quién se dio cuenta de que lavarse las manos era absolutamente importante? El médico imperial Galeno. Galeno se hizo famoso porque consiguió el mayor índice de supervivencia en el Valetudinarium, o hospital, del Colegio de Gladiadores de Pérgamo, en Asia, donde él trabajaba. Entonces él se dio cuenta de que tanto si lavabas heridas y si él se lavaba las manos antes de tratar las heridas, había menos infecciones. No sabía por qué, porque él desconocía todos los procesos de infección como son, no tenía ni laboratorios y todo esto. Pero se dio cuenta de eso. Y desde entonces hasta ahora, unas veces con más atención, ahora, y otras veces con menos, porque seguro que aquí todos nos hemos lavado bastante menos las manos hace 8 o 9 meses, por Galeno nos lavamos las manos, ¿no? Y sabemos eso. La emperatriz Julia a mí me pareció un personaje fascinante que supo, miren, como gobernante, otra lección. Trajano, la ejemplaridad. Julia, su lección es rodearse de gente sabia e inteligente, porque ella no tenía ningún complejo de inferioridad y sabía que rodearse de gente sabia e inteligente implica que te darán consejos sabios e inteligentes que te harán gobernar mejor. Y no sé si he respondido a los dos apuntes. Perfecto. Bueno, abrimos un coloquio. ¿Alguien quiere formular alguna pregunta? ¿Todo está claro? ¿Ha dicho que dónde está enterrado Trajano? Trajano está enterrado... Ah, es verdad, no lo he dicho. He mencionado dónde muere, pero no he mencionado dónde... Es verdad, se me ha ido ahí el santo al cielo. Gracias por comentármelo. Trajano al final decide ser enterrado al pie de su columna, de la columna de Trajano, que está en Roma todavía en pie, también levantada por Apolodoro de Damasco. Lo digo porque en Roma ha habido terremotos a lo largo de los siglos y muchas de las cosas de los arquitectos romanos ahí están en pie, entre otras esa columna. Ahí, que además, que es la metáfora bonita, estaba esa columna entre las dos bibliotecas que ordenó levantar Trajano, una de textos latinos y una de textos griegos. Así que me parece una metáfora preciosa que el emperador Trajano decidiera al final enterrarse entre libros, ¿no? Que, en fin, como mensaje así poético, me gusta. Gracias por preguntarlo. Preguntarle por sus fuentes para haber escrito Trajano. Y segundo, si se ha puesto ya en contacto con usted alguna productora para convertir la obra en una serie. Vale. Bueno, las fuentes de Trajano hay varias, desde la historia augusta hasta Dion Casio, Plutarco y distintos autores que nos van dando información sobre Trajano. O sea, hay fuentes clásicas, que llamo yo fuentes primarias,
Luego están había un libro que escribió el propio Trajano, de Velo Dáquico, su conquista de la Dacia, pero ese se perdió, solo nos quedó una frase. Entonces, lamentablemente, eso no lo podemos tener. Pero la columna trajana misma es una fuente de información porque en los relieves de la columna trajana están explicadas las 2 campañas de conquista de la Dacia, que es muy difícil verlo allí porque, bueno, se podía ver cuando estaban en las bibliotecas porque había terrazas en las bibliotecas y se podía ver la columna a distintos niveles, pero ahora no, está todo para arriba. Pero si vas al Museo de la Civilización Romana, en Roma, ahí hay una reproducción a la altura de los ojos de todos los relieves de la columna trajana, ¿no? Entonces puedes ir viendo escena a escena tranquilamente. Esa es otra fuente. Y después fuentes modernas. Autores que nos han escrito en el siglo XX y XXI biografías sobre Trajano. Y luego lo que llamo fuentes experimentales, desde acudir a los yacimientos arqueológicos, viajar a los lugares donde tuvo lugar muchos de los acontecimientos. También hice un par de viajes a Rumanía para ver el lugar donde se construyó aquel puente, la zona de Sarmizegetusa Regia, que es la capital de los dacios, etcétera, etcétera. Entonces, la combinación de esas fuentes primarias, fuentes secundarias modernas y lo que llamo fuentes experimentales es lo que te da la información para escribir estas novelas. Y sí ha habido algún contacto para intentar hacer algo con Trajano, pero no ha cristalizado. Es muy costoso económicamente trasladar este tipo de novelas a una serie de televisión. Yo en eso estoy de acuerdo, como usted ha apuntado, mucho mejor que a una película, porque es tanto lo que se cuenta que yo creo que lo suyo es que fuera una serie de televisión. Tengo otro contacto por ahí que sí que está más avanzado, que sería llevar a serie de televisión la trilogía de Escipión, a 3 temporadas, una por novela. Y tenemos productora italiana, que están muy interesados, porque, claro, lógicamente Escipión para ellos es su héroe, es italiano. Y tenemos productora española, pero aún así eso no da de sí para poder hacer... Para que se hagan una idea, la serie de televisión de las que les he estado hablando, de 6 episodios, documental, con ficción, actrices, actores y tal, es un presupuesto a lo mejor de 2 millones de euros, más o menos, que está bien, que es una cantidad. Pero para lo que estamos pensando de la serie, por ejemplo, de Africanus, necesitamos un mínimo de 40. Y eso excede la capacidad de la industria normalmente nacional, ¿no? Entonces, andamos intentando convencer a un productor norteamericano, claro. El problema de los norteamericanos es que tienen unos conocimientos históricos limitados y Escipión no tienen ni idea de quién es, ¿no? De Trajano ya ni les he hablado, porque ya para qué, o sea, ¿no? Pero conocen a Aníbal, Aníbal les suena, y entonces quieren hacer la serie de Aníbal. Claro, yo les digo, a ver, es de Escipión. ¿Y quién es ese? Pero Aníbal, hombre, Escipión le gana, algo sabría el chico, y ahí estamos, en ese pulso, ¿no? Entonces creo que al final tendremos que decirles a los americanos que sí, que vamos a hacer la serie de Aníbal, y luego jugarnos el pellejo y rodar la serie de Escipión, ¿no? Y ya veremos qué pasa. Pero bueno, en cualquier caso es que es un poco absurdo el debate, porque es que no se puede explicar la historia de Aníbal sin Escipión, ni la historia de Escipión sin Aníbal. Entonces, pues yo intento venderles el pack completo, ¿no? Ahí estamos, ¿no? Pero esto es trabajoso, ya veremos si lo conseguimos. Esa serie a la que se refiere Santiago, la que han rodado en Rumanía y que dirige Israel del Santo, es que estuve con Israel hace poco y me comentó el enorme éxito, se lo digo por si quieren verla, él ha hecho otra serie que es sobre los conquistadores españoles, pueden meterse y ver los podcasts, creo que es muy buena. Y además está tratada bastante bien, ¿no? Por allí había una pregunta. Sí, al hilo de lo que has comentado antes, sobre la solución que le da a la llegada de los gladiadores al palacio, para ir a... Sí. ¿Hasta dónde, en un momento dado, cuando tienes que buscar ese tipo de soluciones, hasta dónde te dejas llevar? Vale, es muy buena pregunta. Hasta el límite es, la frontera es no quebrar ningún dato histórico que se conozca.
Es decir, yo me permito imaginar en lo que no sabemos. Ahí, digo, esto habrá que rellenarlo. El historiador te puede decir, bueno, y esto no sabemos cómo ocurrió. Por ejemplo, también con Trajano había una rebelión de los Castra Praetoria, de los campamentos de los pretorianos en Roma, y recuerdo una semana entera intentando averiguar si el campamento de la Guardia Pretoriana estaba orientado hacia el norte o hacia el sur. Y no hay manera, porque los historiadores, y aquí lanzo una pulla, tienen una manía, que ya la he pillado, y es que cuando a veces no se sabe algo, simplemente no hablan de eso. Pero yo habría agradecido esa semana que alguien hubiera dicho, no sabemos hacia dónde está orientado el... Y digo, bueno, lo encontré en un libro de Oxford University Press, que en efecto cogía un historiador y decía, no sabemos hacia dónde está orientado el campamento de los Castra Praetoria. Digo, hombre, muy bien, llevo 7 días, gracias. Entonces ya ahí tomo yo una decisión, digo, bueno, pues si no se sabe, porque claro, lo que no quiero es decir una cosa y que luego venga alguien y me diga, señor Posteguillo, usted lo ha puesto orientado hacia el norte y es hacia el sur. A ver, que luego puede pasar una cosa, que la arqueología va descubriendo cosas. Y entonces, claro, si luego alguien descubre que estaba orientado al revés, pues yo diré, mire, en el 2012, cuando yo escribí esto, no se sabía, ¿vale? Entonces, si tengo un elemento como no sabemos por dónde intentaron entrar esos asesinos, yo tengo que pensar en algo que sea creíble, en algo que sea razonable, ¿no? Que pueda tener un sentido, ¿no? Y que además lo utilizo luego para explicar cosas del mundo romano que a veces pues, no se pueden conocer. En ese momento me valió para explicar todo el sistema de alcantarillado de las entrañas, ¿no? de la Roma imperial, ¿no? Entonces, ese es el límite. No hacer como Gladiator. O sea, yo no voy a poner a alguien matando a otra persona dentro de la familia imperial si eso no ocurrió. Ahora, muere alguien de la familia imperial y lo tengo que contar y no se sabe exactamente las causas, bueno, pues ahí tengo yo margen para, en función de que encaje con el resto de datos históricos, pues contarlo de una forma u otra. Ese es el límite. ¿Alguna pregunta más? De Julia, bueno, me encanta la obra de Julia. Y fracasó quizás en no saber dado un esperado bueno, porque fracasó como madre. Es la sensación que me dio a mí de una persona tan súper inteligente como supo sí dijéramos Acevedo. Sin embargo, yo considero que fracasó como madre en dar un buen emperador a Roma, es lo que más me chocó de ella, ¿no? No sé, es un fracaso importante, ¿no? ¿Es un fracaso o no tiene alternativas, teniendo en cuenta lo que estaba pasando en la corte imperial y que su marido no está viendo las conjuras y que la única solución que ella tiene es prácticamente transformar a alguno de sus hijos en una persona muy complicada para que ejecute las cosas que ella necesita que ejecute? Es decir, no lo tengo claro, no lo tengo claro. Y una cosa que sí que creo que tenemos que tener mucho cuidado, y no digo que usted lo haga, pero sí que tenemos que tener ese apunte, es lo que no podemos hacer es evaluar a un personaje histórico, siendo hombre o mujer, de forma diferente. Me explico. Julio César. Todos dice Julio César y en general admiración, respeto, no sé cuántos, tal. ¿Y como padre? ¿Cómo fue Julio César como padre? Lo mata su hijo adoptivo, que ya es un fracasillo. Y luego, el hijo que tiene con Cleopatra no lo incluye en el testamento. Pues hombre, como padre, un desastre. Como padre, un desastre. Pero de eso no vamos a hablar. De Julia, como es mujer, lo primero, ¡ay, ha sido buena madre! Que no digo que lo haga usted, pero que tenemos esa tendencia. Y yo contra eso me rebelo. Julio César, políticamente muy brillante, militarmente increíble, inmejorable, y como padre, malo. Y Julia, muy brillante políticamente, muy inteligente para moverse en un mundo de hombres en las conjuras que hay allí, y como madre lo tiene muy complicado y hace lo que puede. Y se preocupa más de sus hijos que el propio César. Lo digo porque tenemos ese doble rasero, ¿no? Y entonces eso sí que me rebelo un poquito contra ello. Pero sí, muy bien no le sale, eso es verdad. Y se lo traga, eso sí, ella luego asume las consecuencias, cosa que otros, como por ejemplo César,
¿no? Bueno, pues darle las gracias a Posteguillo, darle las gracias a ustedes por haber estado aquí y decirle que tienen ahí ejemplares de los libros de Santiago por si quieren que les dedique algún ejemplar antes de marcharse. Muchísimas gracias por haber asistido a este ciclo, habernos acompañado y esperamos que si se puede volver a repetir podamos hacerlo en circunstancias y en condiciones diferentes. Muchísimas gracias.